El campo de batalla clave de Estados Unidos es Irak. Ahí confluyen tanto la presión económica como la militar y el combate al terrorismo. Para Estados Unidos, Irak es muy importante. Por eso está furioso de que el presidente de Irán haya visitado Irak. Y lo peor, para crear un arma contra las sanciones de Donald Trump. Lo que pasa en Irak es tan importante que puede haber paz o una guerra que traiga desastre total. Hace unas horas un medio de prestigio de Estados Unidos lo alertó. Prepárense para la guerra, publicó The Nation. Soy Roberto de la Madrid y esto es, usted lo sabe, Detrás de la Razón. A oscuras y con las luces apagadas, así viajó Donald Trump a Irak, sin previo aviso y en total secreto, sin respetar protocolos internacionales y sin la gran protección de siempre. No quería ser visto. If you would have seen what we had to go through with the darkened plane with all windows closed, with no lights on whatsoever, anywhere, pitch black. Pretty sad when you spend $7 trillion in the Middle East and going in has to be under this massive cover with planes all over and all of the greatest equipment in the world, and you do everything you can to get in safely. So did I have a concern? Yeah, I had a concern. But my You have no idea what we've come up with. You're going to be so happy. Hassan Rouhani, el presidente de Irán, también viajó a Irak y fue recibido con todos los honores. Buscó estrechar y fortalecer lazos con el país vecino, aumentar la cooperación militar y de seguridad y también el comercio. Más que nada para contrarrestar las sanciones de Donald Trump. در تمام زمینه‌ها ما ظرفیت لازم برای همکاری مشترک داریم. برای ما ثبات عراق، امنیت عراق، دموکراسی در عراق بسیار اهمیت داره و میدونیم عراق امن و باثبات موجب امنیت و ثبات در کل منطقه خواهد شد. Irán ha sido un socio clave que ha ayudado a Irak a poner fin a esta plaga. Pero parecería que Irak podría quedar atrapado en una encrucijada. Elegir entre la amistad y cercanía de su vecino Irán o las exigencias y presiones de Estados Unidos. El 5 de mayo termina el permiso que dio Donald Trump a Irak para hacer negocios con Irán en dólares. Si no renuevan esa exención, Irak no podría comprar gas natural y electricidad, entre muchas otras cosas, a Irán. تحدثنا مع فخامة الرئيس على أهمية البناء الصحيح لتعزيز هذه العلاقات وذلك من خلال التأكيد على الروابط الاقتصادية، تعزيز التجارة بين البلدين. Irán ya ha advertido, si Estados Unidos impide sus exportaciones, entonces cerrará el Golfo Pérsico. Cerramos el reportaje que usted está viendo con la publicación de una de las revistas de más prestigio de Estados Unidos que dice que Donald Trump quiere guerra contra Irán. Los neoconservadores en Washington están listos para provocar el próximo desastre militar de Estados Unidos, uno que podría ser peor que la guerra de Irak. Prepárense para la guerra, alerta la revista The Nation. Vamos directamente con nuestros invitados, ya los tenemos ahí en el video wall, ya lo estamos viendo.
el gran Axier Amo-Izarra, periodista que ahora se encuentra en Moscú. Axier, gracias por estar con nosotros, y también el gran periodista Juan Antonio Aguilar, que hace mucho que no lo veía. Juan Antonio, un gusto saludarte allá en Madrid. Gracias a los dos, buenas noches aquí en Teherán. Tenemos muchas preguntas, les ruego un minuto, por favor. Juan Antonio, ayer hablábamos de esta importante visita del presidente de Irán a Irak, y mi primera pregunta aquí fue, ¿esta reunión Irak-Irán no provocará el enfado de Donald Trump y que ataque más a Irán? Ayer hablábamos de cómo Irán e Irak está incrementando sus negocios para burlarse de las sanciones de Donald Trump, pero justo hace unas horas, la más prestigiada revista de Estados Unidos, The Nation, o una de las más, publicó un artículo que dice: prepárense para la guerra, Bolton y Pompeo le lavan el cerebro a Trump contra Irán, donde Irak será un punto importante. Te pregunto, ¿la inteligencia de Irán habrá captado todo esto, y es posible que también esta sea una de las causas de que el presidente Rouhani haya viajado a Irak para tratar de buscar mecanismos y tratar el tema? Por favor. Pues es una de las causas, sí, pero no por sorpresa. Yo creo que esto está todo claramente analizado por la inteligencia iraní y por los países aliados de la zona. Es evidente que los Estados Unidos se van a molestar mucho por esta visita, pero es que no pueden evitarlo ya. Es decir, esto es un mecanismo que se puso en marcha en el momento que se creó el eje de la resistencia y se enfrentó a los intereses norteamericanos de desmontar y crear una geopolítica del caos en la zona, y ahora pues no pueden evitarlo. ¿Van a seguir creando tensión? Evidentemente, pero yo creo que todo esto son ya cantos desesperados porque la batalla la están perdiendo. Axier, pues la misma pregunta. El artículo explica que Bolton a finales de año pidió al Pentágono estrategias de ataque a Irán. También explica que abogados de Washington están buscando pretextos legales para atacar a Irán, ligándolo con grupos terroristas, su rol en Irak. De hecho, 2 milicias que apoya a Irán en Irak están en la lista del terrorismo de Estados Unidos. Dame tu análisis de lo que está publicando en estos momentos The Nation. Prepárense para la guerra. Bueno, yo creo que Estados Unidos, y en este caso sus redes mediáticas, intentan intentar entender y ejercer un poco de presión ante un tema en el cual están perdiendo un terreno atroz. Vemos que la diplomacia iraní está ganando mucho peso a nivel de la geopolítica internacional. Hace un tiempo de esta parte que Irán ha vuelto a ser un actor preponderante, ¿no?, dentro de esa política de primer nivel, ¿no?, de esa que se trabaja en las Naciones Unidas. No llega al Consejo de Seguridad, pero está ahí muy presente. Su trabajo, su presión contra el terrorismo en Siria, defendiendo al régimen o al gobierno de Bashar al-Assad frente a aquellos intentos de derrocarle, pues vemos que están teniendo su efecto. No solo eso, sino que sus compañeros de viaje, tanto Rusia como China, pues confían aún más, un poquito si cabe, ese rol preponderante de Irán, ¿no?, frente a los intereses de Estados Unidos y de esos socios. No debemos olvidar además que Irán se encuentra en un punto estratégico crucial. Está frente a Arabia Saudí y está frente a Israel, que son los 2 máximos socios que le quedan a Estados Unidos en estos momentos, y esa pinza no puede contra Teherán. Estamos viendo que está resistiendo una y otra vez las presiones, las guerras subversivas, las sanciones. Cualquier intento de Estados Unidos cae en fogueo. Juan Antonio, fallaron contra el derrocamiento del presidente de Siria, Bashar al-Assad. Sin duda, pues no son tan tontos, deben de tener algo de inteligencia. ¿Y contra quién se van a ensañar? O sea, ¿cómo cambia el plan de Estados Unidos para Oriente Medio? No perdiendo de vista, por eso insisto en esto que es muy importante, que las tropas de Estados Unidos siguen en Irak. Bueno, ellos van a seguir intentando desestabilizar la zona. Es decir, lo harán, saben que tengan ahí sus tropas, y el que tengan sus tropas significa que tienen también vasallos, o grupos, organizaciones, partidos, que de alguna manera pueden sobornar o dirigir, ¿no? Y eso hará que mantengan cierto estado de desestabilización y de tensión, de acciones terroristas, tanto en la frontera de Irán, como dentro del territorio iraquí, como en el noroeste de Siria. Lo van a seguir intentando. Hay que tener en cuenta que aceptar una derrota
en toda la línea, va a ser muy difícil que lo acepten. Van a intentar mantener la tensión, el conflicto, provocar todo tipo de dificultades, entre otras cosas porque tienen que defender a dos de sus piezas fundamentales en la zona, que es Arabia Saudita, que está en gravísimos problemas tanto en Yemen, en la situación interna o en Bahrein, como con Israel. Y lo de Israel ya sabemos que eso es un tabú que hay que defender, cueste lo que cueste, a los norteamericanos, y en este caso me refiero al pueblo norteamericano. Por lo tanto, van a mantener eso. Lo que pasa es que una cosa es tener un plan y tener la visión, la proyección de que vas a vencer y vas a poder hacer lo que tú quieres, y otra cosa ya es ir a la defensiva a intentar salvar los muebles y lo poco que te queda. Como decía mi colega, es decir, el frente que puede dominar Estados Unidos ya está deslavazado, es decir, ya son focos aislados, es decir, Israel que está por un sitio, Arabia Saudita que no tiene continuidad, hay que pensar que hasta la propia Jordania está pensando, y los propios Emiratos, algunos de los países del Golfo están pensando en abrir embajada de nuevo en Damasco, es decir, todo esto se les está desmoronando. Entonces, ¿qué les queda? Pues defender los castillitos que tienen e intentar seguir manteniendo una tensión en la zona a esperar una oportunidad, y es lo que van a hacer. Por lo tanto, cuanto más avance Irán como pivote geopolítico en la zona en construir un frente, una alianza sólida, pero con lo que dices, permita poder prescindir del dólar y de otras cosas, mejor. Con lo que dices, Juan Antonio, le estás dando la razón a la revista The Nation, ¿no? Porque si ya se le acabaron todas las fichas, pues el último paso es la guerra, ¿no? Siempre, ¿cómo justificamos una guerra? Todavía están enfrascados en Afganistán. Claro, todavía están enfrascados en Afganistán después de 17 años, y lo único que han hecho ha sido gastarse creo que 8 billones de dólares, una barbaridad. No es fácil, es decir, las finanzas norteamericanas con una deuda impagable, dudo que tengan para meterse en un nuevo conflicto, tener abierto otros en América Latina, el mar de China, los mares del sur de China, es demasiado. Bien. Es decir, ya no puede, decir, es un imperio que lleva asfixiado. Bien, Axier, la última pregunta. Por su parte, Occidente, Estados Unidos a la cabeza, acusa a Irán de querer dominar Irak como una de las ambiciones regionales, cuyo objetivo es asegurar una ruta hacia el Mediterráneo, lo que decías tú, a través de países amigos, en parte para que pueda apoyar a Hezbollah en el Líbano y continuar asistiendo al ejército del presidente Bashar al-Assad en Siria. ¿Cuál es tu análisis? Yo recuerdo que cuando hablábamos aquel del eje del mal que se decía hace unos años atrás, y hemos visto que ese eje del mal no es tal. Vamos, en Estados Unidos me parece otra vez de una posición intolerable cuando tiene que, a naciones soberanas les tiene que imponer lo que hacer. Irán es soberano para buscar los socios que quiere, las salidas comerciales o rutas que necesite, obviamente, como está haciendo la Unión Europea o como están haciendo otra serie de países. Es que no hay sentido. Y aparte, como bien decía entonces Antonio, Estados Unidos no es el país que hace unos años mandaba y ordenaba y orquestaba todo el eje mundial. Está metido en diferentes aspectos y no hay economía, no hay fuerza militar, y sobre todo no hay opinión pública que aguante tanto y que aguante tanto fracaso tras fracaso. Si Estados Unidos sigue enfrascado en esta hoja de ruta desconcertante totalmente, va a ser, al final va a sufrir lo que, no sé, pues no te quiero decir que sea un nuevo Irak, pero Estados Unidos dentro de unos años no será ni sombra de lo que podría haber sido con un presidente como Donald Trump. Y es más, quizás la opinión pública, los representantes demócratas y demás, pues tengan que forzar la salida por esa política errónea que está manteniendo. Axier, muchísimas gracias. Juan Antonio, un abrazo. Gracias a los dos. Abrazos. Un gracias. Abrazo muy grande. Que Dios los bendiga. Gracias. Esperemos que por el bien del mundo, los demócratas de Estados Unidos que aún apoyan la guerra, dejen de hacerlo y aplasten a los supremacistas, racistas, blancos, halcones, neoconservadores o como usted quiera llamarles, que por sus caprichos personales y traumas de inferioridad quieren ver al mundo a sus pies. ¿Qué sería si toda esa energía, todos los que tienen un fusil y un misil, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, la invirtieran en educación, en ética y medicina para tener un ser humano mejor, libre de armas? Creo que significa, como dije ayer, libre de egos. Buenas noches.